Tercer bloque es qué hacer con la falta de dólares, qué hacer con la falta de combustibles, qué hacer con la subvención. No sé si también podemos decir qué hacer con el tipo de cambio, aunque ya lo han mencionado y se relaciona con la falta de dólares. Comenzamos con Mauricio, 3 minutos. Adelante, Mauricio. Sí, comencemos con cosas un poco más concretas, definitivamente. Primero necesitamos estabilidad, luego establecer las bases para poder crecer a largo plazo. Lo que yo estoy planteando no es otra cosa más que un nuevo 21060 mejorado. Y entre otras cosas, algo que ya había mencionado, dolarización. Eliminar de una vez y por todas la política monetaria, la posibilidad de que cualquier gobierno de izquierda, derecha, arriba, abajo, tenga la posibilidad de financiarse con el ahorro de la ciudadanía. No importa si es del MAS, si es del MIR, si es de cualquier gobierno. Eso para empezar. Pero de medidas más concretas, ¿es 21060 mejorado o masismo edulcorado? Finalmente, ¿qué vamos a decidir? ¿Mejorando los problemas o los errores que cometió el 21060? Lo primero que hay que hacer es auditoría a las reservas internacionales con las cuales se financió el Banco Central. Nadie habla de esto. Nadie habla de tasas de interés, nadie habla de los aportes a las AFPs, cómo ha utilizado el Banco Central los aportes de las AFPs para hacer política monetaria, cómo han nacionalizado los ahorros, cómo se ha nacionalizado la moneda. Por eso yo quiero apartar a los políticos de ahí. En vez de hacer, además de la auditoría, en vez de hacer un rescate, porque eso implica un rescate de la banca, que todavía no ha explicado qué es lo que ha sucedido con los depósitos de la gente, porque la banca tiene una cuota de responsabilidad muy grande en esto, además de hacer la auditoría y además de utilizar el dinero que llegaría del FMI, que por cierto no serían ni 5.000 millones, ni 12.000 millones, ni nada. Con suerte conseguiríamos 500 millones. Y si esos millones los introducimos al sistema bancario y financiero, se hacen humo el primer día. ¿Y a quiénes van a favorecer primero? A los amigotes del poder, por supuesto. Eso quieren, es decir, además de que implican que van a diluir las responsabilidades de la banca con más deuda entre toda la ciudadanía, socializando pérdidas, encima les van a dar más dinero, nuestro dinero, más deuda para nosotros para que la administren y se las termine dando a los amigotes del poder nuevamente. ¿Qué hacemos con 500 millones de dólares? Digamos que 1.000, nada. Cuanto más cae la calificación de riesgo en este país, más necesitamos, pero al mismo tiempo menos nos dan. No existe ninguna garantía en este país. A diferencia de lo que sucedía con el 21060 del 85, es que por lo menos en ese entonces había institucionalidad democrática y ahora no. Es fácil hablar del dinero de los demás. Qué fácil es hablar del dinero de los demás. Hay que hacer un bail-in, hacer responsable, en vez de un bail-out, hacer un bail-in, hacer responsable a la banca y que los depositantes entren en corresponsabilidad con los bancos. Lo que hayan perdido se lo reclaman a los bancos y los bancos al mismo tiempo que le otorgaron o le concedieron los depósitos de la gente por medio del encaje legal, le reclamará al gobierno. Pero los demás, ¿qué tenemos que ver? Los que no fuimos alcanzados por la devaluación real, ¿qué tenemos que ver en todo esto? ¿Por qué nos quieren endeudar más? Cero deuda. Lo que se necesita en este país para salir adelante es cero. No necesitamos presupuesto para esto. Fin de la represión financiera, incrementar tasas de interés, nueva legislación bancaria moderna. Gracias, Mauricio. Vas a poder hacer la complementación seguro en el final. Sí, gracias. Gonzalo, 3 minutos, por favor. Bueno, en concreto sobre el tema de que hay o no hay devaluación, por favor. ¿Quién aquí en esta sala me puede vender en este instante, no sé si Mauricio puede hacerlo, $1 a 6.96? Eso y la cara de Dios ya nos vemos hace mucho tiempo. Ya ha habido una devaluación en el mercado y ya ha habido el pass-through, que se llama en inglés. O sea, ya ha habido un nivel de inflación que ha subido 10% en 2024, 15.4% en alimentos, por ejemplo. Entonces, ya está en los hechos ese problema. Entonces, hay que regularizarlo y estabilizarlo con medidas de tipo de cambio flexible apoyados con política monetaria restrictiva, corte de gasto público. Entonces, vamos al tema de cómo controlamos, por ejemplo, el tema de la inflación, cortando el gasto público significativamente, bajando la política monetaria. El problema de la inflación no es un problema de las caseritas, un problema de la logística, no es nada de eso. Se ha convertido en un fenómeno monetario, además de ser un fenómeno estructural. Entonces tú tienes que resolver cortándole el oxígeno al tema de la inflación. La inflación va por ahí, ¿no es cierto? Un corte drástico en el gasto público.
Hay que acabar con este Estado masista, con este Estado que tiene 600,000 personas, que tiene decenas de empresas absolutamente ineficientes. Si no comienzas por eso, no vas a poder resolver el tema de la inflación, por ejemplo. Entonces, shock por el lado de la inflación. Ahora, ¿necesitamos un 21.060? Sí, podría ser, pero este es otro tipo de animal económico y político que estamos enfrentando. La historia no se repite. Hay que ver de qué manera estamos enfrentando este problema de estagflación que hay, por ejemplo, que es inflación con recesión. Y en esa línea está el tema de los subsidios. El tema de los subsidios tenemos que hacer una focalización inteligente. Tenemos que desmontar el sistema de subsidios. Los subsidios tienen que mantenerse para el transporte público y para los autos de baja gama, en el caso de la gasolina. El resto paga subsidios, paga el precio internacional de la gasolina. Y para que esto ocurra, hagamos Big Data, hagamos ciencia de datos. Entonces, y se establecen cuotas, como es en Irán, como en otros países del mundo, como es inclusive en países, digamos, europeos. Tú tienes una cuota con tu subsidio, porque eres una persona que necesita todavía eso, transitoriamente, pero para el resto, libere, pague. ¿No es cierto? ¿Quién tiene un auto de $50,000 no va a poder pagar un poquito más de gasolina? Por favor. ¿No es cierto? Entonces hay que hacer ese cambio con inteligencia artificial que regule la manera en que nosotros vendemos el gas y la gasolina. La otra cosa con el diésel es lo más complicado. Creo que hay que liberar más aún la importación de diésel. Que cualquier ciudadano que vaya con su turril se compre diésel y lo revenda. Gracias, Gonzalo. Vamos a continuar. Seguramente complementando, Mauricio, 2 minutos, si tiene algo para replicar. Lo único de lo que está hablando Gonzalo en realidad es aplicar gradualismo. Para el gradualismo se necesita dinero, no hay plata. Ustedes ven muy bien a quién hago alusión. No hay plata, no hay forma de hacer gradualismo. Esto de quitar la subvención inteligentemente no existe. Está bien para los políticos. Y desde luego a los economistas que les hablan al oído a los políticos y solamente le quiere decir a la gente lo que quieren escuchar. Yo estoy aquí para decirles lo que tienen que escuchar aunque no guste. Tal vez por eso los liberales muchas veces, o la gran mayoría de veces y en el tiempo, siempre hemos sido minoría. Porque aunque duela, la verdad tiene que ser dicha. ¿En qué consiste el gran error de Macri? Tomar deuda para evitar el ajuste, gradualismo. Y eventualmente, camino al objetivo, que todavía no ha explicado el cómo, Gonzalo, las cosas pueden salir mal. Le incrementan tasas de interés de la Reserva Federal, cae el precio internacional del petróleo, cae el precio internacional de la soja, caen las exportaciones, no hay más reservas. Para ir a tipo de cambio flexible también necesita reservas y no lo hay. No hay otra forma más que el camino Milei en Argentina. Y el camino Milei en Argentina hoy en día es justamente la versión mejorada del 21.060. No hay más. No es chamanismo. Lo que ha hecho Milei en Argentina es extraordinario. Eso quiero yo aquí en Bolivia. No los voy a marear a ustedes con las medidas exactamente, con las 4 anclas que estableció Milei para aplicar o garantizar la estabilización del sistema bancario y financiero, los depósitos, cómo hizo para incrementar las reservas, para que se recuperen los depósitos, para que se recupere el crédito hipotecario. Todo eso hay que hacer efectivamente, pero todo es con apertura, con estrategia de shock, terapia de shock, con el 21.060 y, insisto, y gracias por mencionarlo todo de manera permanente, Gonzalo, sí, efectivamente, insisto, bienvenido a las fuerzas del cielo, hay que reducir el tamaño del aparato público lo más posible. Gracias. 2 minutos, Gonzalo. Sí, solo para terminar, les decía, para el tema del diésel, lo que tenemos que es liberar completamente las importaciones de diésel y hacer subasta de diésel. Creo que esa es una buena idea que salió justamente de Santa Cruz, que los privados, si el Estado trae parte del diésel, la subasten para que los precios lleguen a un nivel, digamos, competitivo. Entonces hay que desarmar el sistema de los subsidios. Esa es una manera concreta. Independizar al Banco Central de Bolivia para que ya no financie con crédito a, ¿no es cierto?, el Ministerio de Economía y Finanzas. Esas son las cosas. En el mediano plazo, por supuesto que hay que caminar a una situación donde nuestro aparato productivo y nuestro aparato automotor utilice más energía eléctrica, por ejemplo, ¿no es cierto? Y de esa manera también estaremos dando una señal a todo lo que es el cambio tecnológico y a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que es fundamental
en estos procesos que tenemos que hacer. Ahora, a mí me preocupa muchísimo, teniendo una historia económica tan rica, tan interesante, siempre estamos queriendo ver lo que hace el vecino, ¿no es cierto? Y lo que hace Argentina, lo que hace Milei, lo que hace Bukele. Y lamentablemente el país ha estado enfrentando entre los fidelitos y los maduritos y los bukelitos y los mileitos, ¿no es cierto? Cuando la realidad económica del país es totalmente diferente, es súper compleja y tenemos historia económica para poder dar soluciones. Y creo que ahí rescataremos juntos el tema del 21060, sin duda alguna, es un camino interesante a seguir, ¿no es cierto? Entonces, dejemos inclusive de usar las frases de Milei, por Dios, no hay plata. Claro que no hay plata, ¿no es cierto? Pero para eso estamos nosotros aquí, para resolver ese tipo de cosas. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los políticos, ¿no es cierto? No hay otra. Hasta por el momento no son los técnicos que resuelven los problemas, son los políticos. Ahora nosotros podemos ayudarlos.